Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen con la canción All By Myself. Sí, me la pidieron muchísimo los días, así que sí, porque no la tenía en el canal, se me pasó. Así que, sin más, vamos directamente a ver qué nos transmite Dimash con esta canción tan requerida. Allá vamos. Upa. When I was young, I never needed anyone. Bueno, ya por lo que pude ver, vamos a ver una primera impresión. Comenzó con ese instrumento que creo que se llama COVID, ¿no? Que es ese que es de madera, que la parte de abajo, no lo vi, no sé si era ese. Sé que hay uno que es el que es de madera que está compuesto por dos cavidades, con dos cuerdas, está hecho con eh, el pelo de caballo. La parte de arriba, la parte de abajo es de piel de cabra, creo. Sí, ya lo había escuchado una vez en Stranger, me acuerdo. No sé si era eso lo que sonaba, pero me dio esa impresión por la ropa que lleva puesta él, porque él está como vestido con su ropa de kazaja, ¿no? Me da esa impresión que está con la ropa vestida de su país. Me encanta que lleve su origen a una canción eh, que no tiene que ver con su origen. Y esa mezcla es magnífica, es magnífica. Se lo ve muy feliz, una gran y una enorme sonrisa dibujada en sus labios para contar la historia. Parece una presentación. Vamos por más, a ver. Making love was just for fun. Oh, su voz, pretty voice. Those days ago. Ah, I think of all the friends I know, but when I dial the telephone, ¡ay, qué nobody's hermosa que es ella! Bueno, varias cosas. Empezó a cantar en Pretty Voice, como nos tiene acostumbrada, casi en susurro, pero esta vez está contando algo. Bueno, la canción, ya sabemos, es All By Myself, que habla un poquito de cuando uno era joven, que por ahí no tenía mucho esa cuestión de prestar atención, hacía cosas por diversión y, y era un poquito como egoísta, ¿no? En la toma de decisiones. Eh, Hacía cosas por uno mismo, siempre por uno mismo, por uno mismo, por uno mismo, y después eso lo lleva a que esa toma de decisiones te deje un poco solo. Te das cuenta que cuando empiezas a tocar puertas, te encontrás solo y no está tan bueno estar solo. Al principio no te importa y luego te encontrás que la soledad no está tan buena. De eso trata un poco el tema All By Myself, como para dar un poco el contexto de lo que va a cantar. Pero él ahora está contándolo con un Billy Voice, empezó a hablar con su voz de relato, poniéndole un poquito de aire, está muy feliz y se vio una imagen de los padres orgullosos, que es lo más lindo que uno puede tener cuando uno va a cantar, la aprobación de los padres. Cuando uno ve a sus padres que están en el escenario y lo miran a uno con orgullo, ay, se te mueve el piso. Y por eso él tiene esa sonrisa dibujada. La madre bellísima y el padre está como con esa ropa también kazaja, me dio esa impresión. Ahora vamos a seguir mirando. Es un concurso, pareciera, ¿no? Como de esos que se dan vuelta las sillas, pero me parece como que él no está concursando, como que es algo así como que está haciendo una presentación de esos cuando van invitados. Belting a full. Veníamos acá con todo. Okay.
Mixta. ¡Ay! Este es el. ¡Ah! Bueno, hizo. Ay, qué hermoso ese All By Myself. Empezó con su voz de belting, después pasó a voz mixta y después empezó con su técnica de oclusión, esa que hace ese movimiento laringio tan rápido, medio chamánico, que aprendió con sus técnicas orientales. Que, ay Dios mío, pone piel de gallina, es una maravilla escucharlo. Y en esta canción aún más porque uno la tiene tan escuchada en una forma más 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 formal, ¿no? O siempre escuchada bajo la misma estructura, viene él y la saca totalmente de estructura y con ese virtuosismo que te parte la cabeza y quedas, ¡wow! No puede ser lo que está haciendo este muchacho, es una cosa maravillosa. Aparte que va justo, ¿no? Porque dice, no quiero vivir así solo, no quiero vivir solo. ¡Ah! Y ahí se dieron vuelta todos, claro. El coro atrás, ¿eh? ¡Ay! Me pone piel de gallina, por Dios. ¡Ay! Cuando hace eso de que parece un estacato. Ahí hizo todo voz, hizo un portamento ascendente y además su voz mixta, que es muy difícil para el hombre. Él siempre normalmente se agacha y se acuesta, se arrodilla en el piso y encima hace esa técnica que mueve el micrófono como para demostrar, ojo, que esto no es playback. No creo que lo haga por eso. Yo creo que le gusta el efecto que da como una impresión staccato, ¿no? Del pero no tan marcado, porque él lo puede hacer tranquilamente con el micrófono acá. El staccato es el cuando las notitas son agudas de soprano, porque después pasó de su voz mixta a voz soprano, porque él puede hacer de todo, ir desde la voz media, pasarla mixta y pasarla soprano, porque se elevó, porque él se dio cuenta que tiene que, no pasa solo por vivir con uno mismo, ¿no? No puede con uno mismo solo ser, no es solo estar con uno mismo, sino que la vida es para compartir con alguien más, ¿no? Dice, todo por mí mismo, no quiero vivir solo más. Todo por mí mismo, no quiero vivir, yo nunca antes necesitaba a alguien, porque antes cuando era joven él no necesitaba de nadie, porque uno en la juventud piensa que puede con todo y después se encuentra con que no, que la vida siempre uno necesita del semejante, del prójimo. Y entonces no quiere vivir más solo. Y entonces ahí está, en su punto de gloria, en el soprano, en lo agudo, en lo puro, como es Dimash, que es lo más. Miren la mirada. ¡Ah! Mixta. Otra vez. Hay el coro atrás, ¿eh? Mixta con vibrato. Y terminó. Fíjese la boca como él está acostumbrado a tenerla, la posición del canto, que es bien... Esa posición como bien redondita, perfecta, para que las notas salgan y proyecten al máximo. Es realmente brillante lo que hace en escena. Puso todo, como diríamos en Argentina, toda la carne al asador. O sea, demostró todo lo que puede hacer, que a veces ya no lo hace tanto. Cuando era más el principio de su carrera, yo no sé en qué momento hizo esta canción, hacía canciones donde él ponía como más todos sus recursos vocales en toda la canción y nos dejaba a todos así como... Ahora ya no tiene más necesidad de hacerlo y lo utiliza si tiene ganas en el momento adecuado y cuando quiere. Porque en realidad es lo que corresponde, ¿no? De todas maneras nos sigue dejando igual así, porque en su momento él quería
demostrar todo lo aprendido y es lógico porque es maravilloso y todos quedamos como yo hoy día quedo así y digo, wow, ¿cómo puede tener tanto virtuosismo? Y hoy por ahí es una canción más tranquila, donde no ostenta tanto y hace 2 o 3 recursos de estos tan ornamentados y es suficiente y cuenta la historia y no es necesario que demuestre tanto. Igualmente transmitió el mensaje de la misma manera, porque ya lo conocemos, porque ya sabemos lo que es capaz de hacer y conmueve de otra forma, porque está más en lo interpretativo que en lo vocal. En este momento hacía las dos cosas, ¿eh? A mí me transmitía de la misma manera. Lo que pasa es que uno, claro, ante semejante voz, queda en estado de shock. Ante esta calidad vocal uno queda en estado de shock. Y lo interpretativo pasa como un segundo plano. Hoy por hoy se puede dar el lujo ya de además de mostrar que si tiene ganas de bailar, si tiene ganas de hacer un video como hizo, si tiene ganas de interpretar un poco más en las partes más tranquilas de la canción y después de mostrar algo vocal, porque ya lo conocemos. Y es una maravilla, la verdad que en todo lo que hace no defrauda, además siempre te deja mandíbula caída, es una maravilla. Bueno, sin más, les mando un beso grande, les agradezco que estén ahí, nada más les pido que se suscriban haciendo un toque en la suscripción que me ayuda a crecer el canal y me despido mandándoles un saludo muy grande y les deseo que sean felices, ya saben, si quieren colaborar con el canal pueden hacerlo, tienen todos los links en descripción, sean felices y que se les cumplan todos sus sueños. Hasta la próxima, chao.